Análisis espacial de la educación, semana 4. Bueno, pues ya hicimos ahorita una revisión de lo que son las inteligencias múltiples. Esta semana en realidad vamos a tener mucho que reflexionar con respecto a la espacialidad de la educación, por lo que el mismo título nos demanda, por lo que el mismo título educa, ¿no? Y además, bueno, pues sí, los invito a abrir sus mentes y a realmente analizar. ¿Qué quiere decir esto de analizar? Que desagrupemos cada uno de sus tips. Me quiero permitir abrir con esta imagen, con la imagen del mundo, en donde absolutamente todo el mundo, presumimos, tiene una educación, y a partir de todo este mundo es que vamos a analizar la espacialidad de la educación, por supuesto con todos sus enfoques educativos, con todos sus enfoques metodológicos, y bueno, sí nos centramos por supuesto más en México, pero no podemos olvidar definitivamente lo que ocurre en el contexto mundial. Quiero iniciar presentándoles la estructura de lo que sería un pedacito de territorio. En este caso, ahí estamos viendo lo que es un territorio nacional y por supuesto estamos considerando el 1.974.000 kilómetros cuadrados que aproximadamente tiene nuestra República Mexicana, la cual está conformada por lo que es la población y el gobierno, que viene a ser una organización social más dirigida o más identificada con sus familias, con sus empresas y en este caso por el lado de gobierno con sus organismos gubernamentales. En el parámetro de cada uno de ellos quisiera que reflexionáramos el aspecto de que en este territorio nacional tenemos que cubrir necesidades tan ambiguas, tan impresionantemente demandantes, como lo es la vivienda, como lo es los servicios, como lo es la infraestructura, como lo es la diversión, el trabajo, y cada uno de estos servicios o de cada una de estas demandas, por supuesto que va a requerir ocupar o a tomar una decisión en cuanto al aprovechamiento del territorio nacional, el suelo, ¿no? Si tuviéramos un pedacito o una parcela, ¿qué uso le daríamos nosotros? ¿Ponemos un negocio o nos ponemos a sembrar limones? Digo, por el problema que tenemos precisamente ahorita. Entonces, lo quiero llevar a este análisis porque también habría que decidir si ponemos escuelas o ponemos casas habitación, y viendo también que la problemática es muy dispar porque tenemos un aceleradísimo crecimiento poblacional, lo que por supuesto altamente incrementa el problema de poder tomar una adecuada decisión. No con esto quiero decir que no le demos la importancia a la educación, sí la tiene, pero la complejidad de decisión hacia el aprovechamiento del suelo se compleja muchísimo en todos los ámbitos. De manera que ubicamos entonces en este contexto que aún a pesar de ello tenemos demandas por el lado de familias que van a ser el papel consumidor. Y estamos hablando también que el papel consumidor inserta a la educación, en donde va a tener los mismos comportamientos de elección. Va a ver cuál es el que le queda cerca, va a ver cuál puede pagar, va a ver cuál es de su agrado, etc. Y esto va a llevarse a un entorno familiar. De la misma manera, por el lado de empresas, si me permiten guiar este análisis hacia estos contextos, por el lado de empresa, nos veríamos como aquellas instituciones que van a cubrir y que van a ofrecer bienes y servicios a las familias, de manera que aparentemente tenemos un carácter pues de ofertar y demandar en el aspecto educativo. ¿Qué tenemos que cubrir las empresas? Bueno, pues tenemos que cubrir las expectativas de aprovechamiento del recurso humano, porque finalmente lo voy a comprar como empresa, ¿estás de acuerdo? Finalmente el hecho de estar educando a la población entera es porque yo visualizo tener una población altamente capacitada para poder también hacerla competitiva ante todo el comportamiento del aprovechamiento de recursos humanos, que me encantaría aquí hacer subrayar la palabra de que todo esto tiene que ver con el aspecto de aprovechar
absolutamente todos los recursos. Cuestiones que sabemos no son en este momento de esta manera y que por supuesto también tiene mucho que ver con los contextos históricos, porque ahí nos vamos hacia el parámetro de cómo se aprovechaba la población en 1940, pero también tendríamos nosotros que ubicar cuáles eran las demandas exteriores, cuáles eran las demandas sociales de un 1940 en plena industrialización en nuestro México. El papel del gobierno siempre ha sido visto como el aparato regulador, aquel que va a regular que la empresa te esté proporcionando adecuadamente lo que dice estarte dando, ¿no? Y que tu familia consideres que hay alguien que está vigilando el mal comportamiento o el comportamiento aparente. Entonces, para el aspecto de nuestra estructura educativa, nos vamos a ir hacia los organismos gubernamentales. Los organismos gubernamentales, en este caso, tenderán a hacer efectivo la función del fuero constitucional, lo que sería su régimen jurídico, con el que van a apoyar, por supuesto, todo lo que marque nuestra Carta Magna, como es nuestro documento de máxima envergadura para la cuestión de nuestras garantías individuales. Y sabemos, dejamos claro que en este caso estamos dirigiendo en todo este territorio, en todo esto que estamos pidiéndote que tú ubiques visualmente, que hay una efectividad o debería haberla para un tercero constitucional, que de entrada nos habla de tener un derecho hacia lo que son la educación, de tener y contar con un espacio armonioso y de tener maestros altamente preparados que tengan esta facilidad para poder hacer un gran aprovechamiento de nuestras habilidades y nuestras capacidades. A lo mejor no con estas palabras, pero le damos esta interpretación en el ámbito de lo que nos quiere plantear, que bueno, por supuesto más adelante lo vamos a poder revisar en algunos documentos que les vamos a compartir en esta semana. El punto es partir de ello y hacernos de cuenta que estamos haciendo esta revisión y por supuesto tener la visión de la separación desde el ámbito federal, desde el ámbito municipal, estatal y municipal. ¿Qué hacemos? Una fracción de esos territorios para poder asumir la problemática de familias, de empresas y de organismos gubernamentales, por supuesto, en un carácter más pequeño, en un carácter un tanto más regional, y que con ello tendríamos un mejor aprovechamiento o al menos una mejor atención, que igual tú y yo podemos ver cómo está comportándose en nuestro municipio y si realmente en nuestro municipio tenemos salvaguardadas todas estas cuestiones que hoy estamos identificando como que debería de ser. Y bueno, importante esta entrada para poder ubicar, porque esta sería una visión micro, para poder irnos a la espacialidad, cómo navega la educación desde la cuestión de la estructura social, cuál es la participación educativa de la familia y cómo repercute en la decisión, cuál es la participación que tiene la empresa y por supuesto cuál es el punto relevante del organismo gubernamental, en qué se basa, por qué se basa en ello y cuáles son los beneficios o en su defecto los costos sociales a los que nos someten como población. Y en el ámbito educativo ahorita tenemos una crisis impresionante, disparada para muchos aspectos, que bueno, vamos a requerir realmente meternos a más y más información. Con ello dejamos este contexto, pidiéndote entonces que nos acompañes para poderte presentar otro punto. Vamos a ver ahora el territorio exterior, porque no podemos omitir que si estamos queriendo y de inicio te presentamos una imagen mundial, bueno, afuera qué pasa y cuál es la inserción que afuera tiene en nuestra casa, porque realmente llega a ella. Y entonces hablamos de los organismos internacionales y los organismos no gubernamentales. Vamos a centrarnos en mayor forma en los organismos internacionales. Y en este caso
queremos visualizar en esta semana cuál es la importancia de una Organización Mundial de Comercio, que tenemos ahí las siglas OMC, y nos vamos a sorprender muchísimo de la participación que tiene y de cómo nos subraya las palabras calidad y de cómo nos subraya la palabra eficiencia, eficacia, pero cómo también aparecer no vislumbran que hay una desigualdad en condiciones territoriales. Simplemente de tu casa, de tu territorio hogar al territorio hogar de tu vecino, son diferentes las condiciones. A lo mejor en tu casa hay una decisión de que se estudie en escuelas públicas y tu vecino decide que se estudien en instituciones privadas. Bueno, cómo van a girar estas cuestiones en razón a decisiones, a direcciones, a planteamientos, a estructuras, más bien, a estructuras de programas, de planes y programas que tendrían que estar apegados con la competitividad o la exigencia real del mercado. Y entonces afloramos la importancia del Organismo Mundial de Comercio en los niveles educativos, que resaltan ya lo que nosotros al final identificamos como un perfil de ingreso y un perfil de egreso, que meramente nos centramos más en el perfil de egreso. UNESCO, una institución que está conformada en realidad por muchísimas oficinas, por una estructura muy enorme y que tiene una ramificación impresionante para la vigilancia, la adecuada vigilancia. Por supuesto, todos estos organismos hacen un papel regulador y un papel direccional en aspectos, pues, de todos los países del mundo. Si contemplamos que tenemos 194 países en actividad o reconocimiento y que en todos ellos van a tener una participación, porque todo tiene que llegar a sus manos, o más bien desde lo que ellos decretan baja a todos estos otros países. En el caso de la CEPAL, una participación muy específica para América Latina, pero no con ello quiere decir que entonces ahí sí logramos identificar las características más particulares, más resaltables en la posición que tiene un país con otro, a pesar de estar bajo las mismas hermandad en el caso de América Latina. Podemos imaginarnos cuáles serían las problemáticas de un salón en Brasil, de un salón en Canadá, de un salón en Estados Unidos, y si nos vamos a América Latina, entonces, como estamos hablando el mismo idioma, podemos entonces ubicar que probablemente en algún otro país hermano no se están dando las mismas circunstancias. Nos empezamos a cuestionar, y esto lo vamos a reforzar con algunos videos que queremos que ustedes vean para adentrarnos demasiado a este contexto, porque efectivamente hay, por un lado, las diferencias territoriales, los crecimientos poblacionales, la diferencia económica, a lo que también es ubicado como un ámbito geoeconómico, y por supuesto a la participación de su fuerza estatal, que bueno, adentra mucho un carácter geopolítico. Y cerramos con un OCDE, que es un poco más ubicado por todos nosotros y quien sabemos que marca el crecimiento y el desarrollo económico estrictamente, pero aquí sí quisiera hacer un planteamiento relevante con respecto a lo que es un crecimiento y a lo que es un desarrollo. Nuestro enfoque de un crecimiento está siempre sustentado porque exista una producción, un aprovechamiento de los recursos, y del lado del desarrollo porque exista estrictamente un reparto absoluto de riquezas, cosa que desde el concepto sabemos que no es así. Un último punto con el que vamos a estar viendo esta semana es la globalización educativa, y que bueno, en realidad todos quieren automatizar, todos quieren normar, todos quieren revisar, todos quieren enlazar, hacer cadenas, de manera que pareciera que estamos buscando una automatización
por el lado de verlo como más factible para un incremento en producción. Aquí hay muchas preguntas que hacernos con respecto a este término, porque globalización en realidad hablaría de que todos estuviéramos usando un mismo modelo y a todos nos funcionara, cosa que de tu salón a otro pues sabemos que no es posible. Es un tema de muchísima discusión que por supuesto vamos a pedirte que participes en los foros de moderados que vamos a abrir, precisamente para poder, dentro de las diferentes áreas y con diferentes problemáticas, intercambiar nuestras apreciaciones. Espero realmente que logremos pensar demasiado, recapacitar muchísimo, desaprender y por supuesto emprender con este análisis espacial de la educación. Continuamos, maestros, muchas gracias.